este Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Muy buenos días, amigos, queridos oyentes de Pichincha Universal, que nos pueden sintonizar en la 95.3 en la capital de los ecuatorianos, la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. También estamos en la provincia de Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, así que por favor, no se despegue, mejor, opte por alzar el volumen, sintonícenos, y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, así que por favor, para que usted pueda sacar sus conclusiones, no se despegue la señal de Pichincha Universal. El día de hoy no estoy solo, como todos los días estoy muy bien acompañado de Carlita la Morocha. Coronel, mi coronel, ¿cómo está? Buen día. Hola, mi querido Andresito, muy buenos días desde la escuela, creo que no me decían así, oye. Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes, nuestros oyentes de Pichincha Universal. Como siempre, un gusto estar con ustedes de esta mañana. Al Carlitos Minango detrás de los controles, el Chris Maila también está detrás de los controles de las redes sociales, como siempre, de Pichincha Comunicaciones, y nuestro queridísimo doctor Adrián Acosta. Ahí está el también doctor nos acompaña Acosta. El equipo de 7F Ecuador por más democracia. Vamos a empezar 9 de la mañana con 11 minutos, como siempre, con el extracto de nuestros queridos amigos plumíferos, que el día de ayer estaban estrenando un nuevo programa, también divertidísimo. Es que no se pueden perder los programas porque son tan ocurridos estos chicos, que realmente pasan un momento súper chévere. Creo que también es una forma diferente de tratar y de abordar a los candidatos a la asamblea, candidatos presidenciales, vicepresidenciales, y así también nosotros tenemos como una visión mucho más amplia de lo que son cada uno de los candidatos. El día de ayer, el Pollito Ojeda y el Pato Peralta estuvieron en Mi Pluma Lo Eligió con Yajaira Urresta, que también la tuvimos en este espacio, candidata a la asamblea por Pichincha por la lista 1, Unión por la Esperanza UNES, y le preguntaron qué haría si se encontrara a solas en un ascensor con María Paula Romo. ¿Qué te parece, Mire Andresito? usted. Vamos a ver el extracto. Vamos a escuchar y vean ustedes entonces lo que dijo Yajaira Urresta. Mi Pluma Lo Eligió. Si te quedaras encerrada en un ascensor con María Paula Romo, ¿qué harías con ella? Sí, imagínate, se abre el ascensor y suena ting. Y es la típica música de turu, turu, Ajá. turu, turu, Típica bossa nova. turu, 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 y ¡pum! Se daña el ascensor con María Paula Romo. ¿Qué harías con ella? Indiferencia, La indiferencia mata, ¿no? sí, indiferencia. No estaría yo conforme en pagarle a ella con la misma moneda que lo hizo con el pueblo. Así que indiferencia total, que la historia, y sobre todo soy muy creyente, ya supieron, estuve en un claro. colegio de monjitas, le pagarán a ella y le pasarán su propia cuenta. La ley del hielo, entonces, como La era en ley el del colegio, hielo. te Como hacían la las ley del monjitas, hielo, las monjitas también te hacían hacían la ley del hielo y hasta ahí llegabas. Ibas al confesional a pedir perdón por todos los pecados, que de niño era, no sé. Imagínate, ahorita se Cogerse viene un un chiste borrador. a la mente. Imagínate una monjita peleado con un cura, y la monjita se quiere ir a confesar y le toca el cura con el que se lleva mal. Y se ve, hija, cuéntame los pecados. Y la monjita, porque como le hace la ley del hielo, se queda ahí sin decir nada. Imagínate. Pero Javier siempre conflictuado con las monjitas. Nos va a llegar una carta de la Iglesia Católica. 9 de la mañana con 14 minutos. Oigan, estos chicos, Dios mío. Ya no sé, ya no les cabe más la locura y ocurrencia. A mí me acaban de agarrar en zona roja, intentándonos Infragante. comunicar con María Elsa Con la para invitada poder de hoy. concretar la entrevista porque no nos atiende. María Elsa, por favor. Por favor, María Elsa, que estamos aquí ansiosos por escucharte, como siempre, es una Pero gran bueno, invitada. ya nos dijo que está por conectarse, así que por favor no se muevan de sus asientos, que hoy va a estar entretenido.
Y como siempre, recomendarles que vayan a ver el programa de Mi Pluma lo eligió por el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Ahí están colgados todos los programas desde el número 1 hasta el del día de ayer, el último de Yajaira Urresta, candidata a la Asamblea por Pichincha de la lista 1, Unión de la Esperanza UNES. Ahí estaba la respuesta de ella en el caso de que sucediera. Yo creo que ella... es cuento chino eso de que va a ser indiferente. Si... No sé, yo, imagínense. si le tengo al frente y me había hecho esto, yo por lo menos tengo la fortaleza y valentía de decirle 4 verdades en su cara, 4 nada más. Sí, no sabemos, pero bueno, es la respuesta que ha tenido Yajaira. Exactamente, Carlitos. Urresta, recordarán ustedes, es una de las víctimas de octubre del 2019, ella perdió su ojo en las protestas de octubre del 2019, estuvo aquí con nosotros, hizo la denuncia además frontal, diciendo que María Paula Romo además había querido silenciar, no había querido comprar su silencio y ella no lo hizo. Ahora está de candidata a la Asamblea por Pichincha en la lista 1, Unión por la Esperanza UNES. Así que esa fue la respuesta, dice que ella le mataría con la indiferencia. Eso dice, yo no ¿Tú sé a quién cómo matarías con la indiferencia, morocha? Uy, a un montón les mato con la indiferencia. Otro dice que le va a matar con la indiferencia. Yo sabe quién mato con la indiferencia, a la gente maleducada. Que cuando uno llega y saluda, esa gente no responde. Qué feo, entonces, ¿no? Una vez, 2 veces, ya la tercera no llega. Feo, ¿no? Ya, si ya no saluda, no Esos saluda. modales básicos que debe existir en cualquier más bien, llamarle espacio. a la mamita y al papito, vean, no le han enseñado a saludar al guagua o la guagua, ya uno ya no puede hacer nada en estas alturas. Bronca, pelea, ponle ahí pelea. Eso. Hay que aprender. Yo creo que el saludar es una de las cosas más importantes que uno jamás en la vida debe perder. Totalmente. Por más que esté en el lugar que esté, en el puesto que se encuentre, en la jerarquía que se encuentre, yo creo que el aprender a saludar cuando uno entra a algún lugar o responder al saludo cuando alguien se lo está dando, eso es uno de los valores más importantes que no debemos perder. Cuando ustedes han ido... Andresito, usted que es correcaminos, que le encanta andar por un lugar y por otro. Cuando vas a los pueblitos, ingresas a un lugar, a un comedor, a un restaurante, y todo el mundo saluda. Así te conozcan o no te conozcan. Alipunja, dicen. Alipunja en algunos lugares. Alipunja, machicuna. Buenos días, buen provecho. O te levantas y dices buen provecho. Ese tipo de cosas yo creo que no deberíamos perderlas. Sí, por supuesto. Jamás. Así que enseñarles a los guaguas a saludar y a responder los saludos, mis queridos. 9 de la mañana con 17 minutos y nos vamos con nuestro segmento. Déjeme decir. Diga. Por favor, el segmento que más le gusta a la Carlita Coronel. ¿Saben cuál es? El pajarito azul. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces a los estudios de tu radio. Nada más y nada menos que Pichincha Universal. Sintonízanos por la 95.3 en la capital y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha y otras hierbas, porque ya no lo voy a decir, ya lo dije. Así que no nos desgastemos. Vamos rápidamente con las principales tendencias en las redes sociales, pero por supuesto y principalmente en el pajarito azul Twitter. ¿Qué nos dice el pajarito azul? ¿Qué nos dice un tuit de Pichincha Comunicaciones? Nos dice lo siguiente, póngale muchísima atención que esto es delicado. Esto luego de denunciar el desvanecimiento de una glosa por $112 millones a favor de Conecel. Ustedes deben conocer a esta compañía como Claro. Claro. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar la intervención de Alejandro Rodas, quien hizo unas denuncias, sí, efectivamente, el abogado Rodas, quien hizo unas denuncias que no dejan de sorprender. Yo creo que ya en este país solo falta que vuele un burro y... Es lo que yo les decía. Y realmente no sería una sorpresa porque hay cosas que... glosas que desaparecen, no hay procesos de fiscalización y control a instituciones. Y además que es una glosa de $112 millones. 112 millones de dólares, señores. El dólar se me cayó aquí de Hayes, ya no hay. No es lo que se te cae en el bus, no son 25 centavitos que se te pueden caer del bus al bajar o al subir. No, son $112 millones que se desvanecen. Sí, como por arte de magia se desvanece esta cantidad de dinero y que de alguna forma es lamentable. ¿Saben por qué? Porque es una institución que ha captado la atención nacional e internacional justamente por estos actos en los que no se prioriza un trabajo transparente, no se prioriza la fiscalización, no hay auditorías que realmente estén apegadas a la norma, a la ley, y sobre todo hay una vendetta política, hay una especie de persecución
Recordemos que esta institución ha tenido una importante trascendencia en todo lo que fue el caso Sobornos, en todo lo que fue el enjuiciamiento a varios líderes políticos de un tinte ideológico que tienen que ver con la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que esto llama mucho la atención, Carlita. Ahora deberá ser investigado por la Fiscalía, ¿no? Y ahí no está creo, también... No creo. Hay que ser sinceros, no va a ser investigado. Se trataba justamente hoy en la mañana en Punto Noticias con el abogado Rodas y decía, realmente la Fiscalía tiene que hacer la indagación de este caso porque, como decíamos al inicio, son 112 millones de dólares en beneficio de una empresa privada, de una multinacional además, de la cual... somos muchos los que también continuamos pagando día a día. Entonces, y que no es el único dato en relación a las supuesto. Exoneraciones de impuestos, también hay que detallarlo y hablarlo. Recordemos que en el 2018-2019 se exoneró, se eximió de responsabilidad tributaria a varios grupos económicos. Pero también es importante decir que estas acciones se están tomando también para corregir este error identificado en la papeleta del binomio presidencial y que estas empresas respecto prácticamente no del pagaron logotipo que son que no correspondía. Pero tan importantes para queremos sostener decirle la al educación y la país salud en que este error será corregido en el tiempo más oportuno, por lo que las elecciones del 7 de febrero no se suspenden. Garantizamos que se lo realizará tal cual está planificado en el calendario electoral. Ojo, chícharo, garantizamos al país que la elección de todas las dignidades será limpia, transparente, y por eso ya nos encontramos corrigiendo este lamentable error. ¿Cómo decirlo? Dentro también de un círculo, decirles, señores de consejeros, dentro de una señorita lógica consejera, endogámica, que esta de algunos intolerable situación, este error no puede pasar por alto, universidades clausuradas por el mandato 14, tomaremos medidas de ajuste que se alegran con los cuando funcionarios se alegran además de las cuando áreas técnicas encargadas de verificación, control de calidad y diseño de papeletas electorales fuera de foco, fuera de lugar, el que diga que por poco y no le dijo tienen que responder al país y a esta de última, por eso Carlita, hemos tomado ya las primeras decisiones de separar a los funcionarios responsables del hecho dentro de esta y apegado a la ley y a la norma. Insisto una vez más, esto no afecta en absoluto ni el aplazamiento de las elecciones del 7 de febrero, ni la realización del debate, ni ninguna actividad planificada dentro del calendario electoral. Para su conocimiento, señores consejeros, señorita consejera, y al país, el proceso electoral continúa con absoluta normalidad y se ha procedido ya a tomar acciones para la corrección de este error en la papeleta de binomios presidenciales. Ese cilindro de gas que se decía en primera instancia, que fue aproximadamente a la 1:30 de la mañana. Fuimos el único equipo que cubrió, está colgado incluso la cobertura que hicimos ese día, y la gente lo que nos decía es que hay gente de la propia Policía Nacional que ingresó a la madrugada para hacer explotar dentro de la Contraloría un presunto cilindro de gas. Estas son un poco, estoy mencionando y cito, son testimonios de la gente que estaba, exactamente, que estaba en el Parque del Arbolito y que después de los sucesos, eso se declaró como parte de una investigación y un peritaje que hasta el momento no tenemos resultados después de un año. Pero si se tratase del expresidente Rafael Correa, ahí tenemos una celeridad de aproximadamente, qué sé yo, unos 15 días que rompe récord Guinness. Es impresionante lo que pasa en Ecuador. A la velocidad de la luz. Así que, bueno, tenemos que estar atentos y para eso también estamos nosotros aquí, para recordarles a ustedes, nuestros queridos oyentes, de que como ciudadanos y ciudadanas siempre tenemos que estar ahí. Vea, como decía yo, ojo de chícharo todo el tiempo y exigiendo obviamente también justicia. Continuamos con los tweets de nuestro querido pajarito azul, y Twitter nos dice y nos comenta el día de ayer, Twitter, hablando de la novela Ecuador decide 2021. El culebrón. Jesús, ahora resulta que se han equivocado. Se han equivocado y han puesto mal el logo. Han puesto en lugar de el logo que dice el partido amigo, que es del señor Pedro Freire, que estuvo aquí con nosotros. Tú le dijiste Freire y él te dijo sí, no. Me corrigió. No, con L de longo, no con R de rosca, te dijo. Totalmente cierto. Pedro Freire, no me voy a olvidar jamás en la vida. Ya. Está mal el logo. Resulta que dice, en lugar de decir amigo, dice mejor ese.
Y ahora se dan cuenta después de que ya tienen más del 47% de las impresiones. De las papeletas para las elecciones del 7 de febrero. No se sabía hasta el día de ayer cuál era la resolución del Consejo Nacional Electoral, si se iban a destruir, a volver a imprimir, a cambiar, a dejar así como está, porque total, bueno, a la final era un errorcito. Oye, yo te quiero comprometer a ti, al doctor Acosta, que más adelante podamos investigar, hacer un documental, un reportaje especial sobre la novela hechos, del CNE. Porque esto tiene que titularse El culebrón de las elecciones del 7 de febrero en Ecuador. Además con cronología, ¿no? Sí, hay una línea de tiempo, un timeline. Es increíble cuando uno ya se va dando cuenta. El error en la papeleta presidencial será corregido pese a que la impresión de las papeletas presidenciales tienen un avance del 47,64%. El calendario electoral, el debate presidencial 2021 y las elecciones 2021 se mantienen, dice la presidenta del CNE. Escuchemos lo que dijo Diana Tamain. Que tome cafecito para que le dé manivela. Manivela. Pero bueno, ahí. Comentemos entonces, Carlita, ¿te parece? Porque, como lo decíamos, este timeline que existe dentro de este culebrón del CNE, hay que ponerle muchísimo cuidado y reconstruirlo. ¿Por qué? Recordemos la intervención que tuvo Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República, por el movimiento Podemos, en su momento, me parece que fue a finales de mayo, en el que dijo que había recibido una llamada del consejero Luis Verde Soto en el que se decía, o en el que él le increpaba al candidato y le decía que hay que aplazar las elecciones hasta que exista una sentencia en firme en contra del expresidente Correa. Recordemos ahí también las posibilidades de modificar el calendario electoral porque supuestamente la sindemia no permitía que nosotros llevemos a cabo una contienda, ¿no? Y en otros países se demostró que sí. Sí, efectivamente, se puede hacerlo, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad. El tema es que no existe la voluntad política y eso es lo que cuestionamos en este espacio. Sí, claro, entonces uno dice, pasa estas cosas, o sea, ahora que se hayan equivocado en un logo, es hasta raro, porque me imagino que también el Instituto Geográfico Militar, que es el responsable de hacer la impresión, debe haber dicho, ok, este es el diseño, listo, yo le recibo, fírmeme aquí de que esto es lo que tengo que imprimir. Deben tener, me imagino, que una firma de responsabilidad, un protocolo de responsabilidad de quienes reciben y entregan el diseño de las papeletas. Entonces, ya lo ha dicho y lo dice justamente en las declaraciones de ayer Diana Tamain, que se hará las sanciones a quienes son los responsables. Pero sí quisiéramos saber quiénes son los verdaderos responsables. Piensa mal y acertarás, decía mi abuelita. Hay que tomar en cuenta lo que conversamos con el Dog Acosta. Y él decía, esto no es casualidad, no es azaroso, no es arbitrario, hay que ponerle muchísimo cuidado, como dice la Carlita, como dice usted, ojo de chícharo. Hay que poner eso, porque esto no es casualidad, errores sistemáticos, la intención de alguna forma de malversar las papeletas. Por otro lado, el intento de cambiar el calendario electoral. Sí. Hay que ponerle cuidado a cómo avanza el proceso en cuanto al tema técnico y cómo avanza el proceso en cuanto al tema político. Por supuesto. Porque se puede vaticinar, y lo digo sin tapujo, sin prurito, se puede vaticinar una especie o un presunto fraude electoral. Y ya tenemos, hay que además, tener cuidado con eso. Ya llega también el debate oficial, ¿sí? ¿No? Ya llega el debate oficial. Pierde credibilidad las elecciones, por favor. Por favor, así que a tener mucho cuidado y a ser veedores ciudadanos, que esa también es nuestra responsabilidad. Y la cereza del pastel en el Twitter nos llega gracias a un colega periodista, Santiago Aguilar Morán, a quien le mandamos un saludo enorme. Y él dice en su tweet: somos una burla diplomática, política y ética a nivel mundial. Todo gracias a este par de arlequines viajeros con plata ajena, viaticantes de corbata. Y eso se refiere ¿Por qué? Al viaje que realizó el señor Roldán, que viajó a Estados Unidos para mantener, adivine qué, se fue a Estados Unidos para hacer... Hizo un viaje a Washington. Para hacer sesiones por Zoom.
O sea, se fue a Washington porque aquí en Ecuador no hay cómo hacer sesión por Zoom. Se fue directamente allá. No funciona el internet de CNT. No, parece que no funciona en la presidencia tampoco. Y tampoco en el Ministerio de Salud, porque le acompañó también el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que hicieron una reunión por Zoom en la Embajada de Ecuador en la capital estadounidense. Recordemos que todos estos viajes son pagados por la ustedes, plata por nosotros. de todos nosotros. Otro caso es que no solo es eso, ¿no? Claro, el viaje. es que El doctor Acosta investigó sobre este tema particular, las relaciones del servicio exterior ecuatoriano, y se identificó que Cristóbal Fernando Vicente Roldán Cobo, padre del secretario general de la presidencia, nada más y nada menos que Juan Sebastián Roldán, quien ocupa el cargo de embajador del Ecuador en España, es decir, el padre percibe una remuneración de adivine cuánto. ¿Cuánto? Échale el dato, a ver, Híjola, no adivine, nada. No quiero ni imaginarme porque más me da ira. 3 lucas, 4 lucas, 5 Una lucas. 6. No, nada que ver, es del doble. No. 11.587 dólares con 15 centavos. Es que le he ido a visitar, creo. Roldán se desempeña en esa función desde mayo de 2018 y como preparación académica cuenta con un título de licenciado en Ciencias Jurídicas. Mire nada más. ¡Wow! Qué bueno que es ser familiar, de los funcionarios públicos en este gobierno, de los altos funcionarios públicos de este gobierno. Así tenemos este caso que es revelador, la familia Roldán. Pero se fueron a realizar una entrevista, una reunión por Zoom desde la embajada, algo que al parecer no se puede hacer desde la presidencia y no se puede hacer desde aquí, desde Ecuador, y tuvieron que viajar hacia los Estados Unidos para hacer estas reuniones. También indicaron que iban a dialogar con la Corporación Financiera Nacional de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Ecuador necesita buenas noticias y estas sin duda lo son. Eso es lo que dice el señor Roldán. Endeudarnos más. Eso. Ay, Diosito santo. Bueno, vamos con la entrevista. ¿Te parece, Carlita? Vamos con la entrevista. Un pequeño cortecito mejor y regresamos ya para darle la bienvenida a nuestra gran invitada del día de hoy. Ya regresamos. 9 de la mañana con 33 minutos, 7. Democracia, también hemos querido analizar temas y de las propuestas que tienen nuestros invitados diariamente, los candidatos a las diferentes dignidades en esta nueva contienda electoral. Y para eso hemos invitado el día de hoy a una importante analista económica, que además es muy didáctica en sus explicaciones, así que lo vamos a entender perfectamente. Ella es ecuatoriano-chilena, realizó sus estudios secundarios en la institución religiosa La Asunción de Guayaquil, fue alumna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en donde alcanzó la distinción de mejor egresada en la promoción de 1988. Fue directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, catedrática de la misma universidad, así como profesora invitada en la Universidad del Pacífico y la Politécnica del Litoral. Fue ministra de Finanzas en el año 2008 en el gobierno de Rafael Correa. Y estamos hablando de la economista María Elsa Viteri, que ya está con nosotros esta mañana. María Elsa, muy buenos días, bienvenida a Pichincha Universal, siempre es un gusto conversar contigo. Estamos con el micrófono silenciado, María Elsa. Ahí va. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, echarle lengua. Estas novedades tecnológicas uno de repente pierde la dimensión, ¿no? No, al contrario, soy yo la que para mí es un gusto y un placer conversar con ustedes siempre, y sobre todo con el pueblo ecuatoriano, ¿no? Y sobre todo además en una línea que representa la alternativa a un tipo de periodismo que ha sido captado y que ha sido estructurado bajo una concepción hegemónica de no dejarnos ver más allá de los hechos que quieren presentarnos y que no son de hechos, sino que en realidad son interpretaciones con una visión muy particular. Bien, María Elsa, muchas gracias. Quiero aclarar algo respecto a la introducción. Yo no soy chilena, amo profundamente a Chile porque viví casi 10 años en Chile, pero no soy chilena. Pero un poquito del corazón se quedó por ahí. Pero de corazón sí. Somos parte. Es guayaca. Somos parte de la patria grande, entonces, mi querida María. Exactamente. Eso creo que nos queda mejor a todos. Ese es el tema. ¿Sí? María Elsa, un gusto saludarla. Este servidor, Andrés Durán, quiere plantearle algunas interrogantes, algunas inquietudes que tenemos en este espacio. Fijémonos un poco en la campaña que han emprendido algunos medios de comunicación con esto de la desdolarización en caso de que llegue a la presidencia el candidato Andrés Arauz. Voy a hacer una pregunta de sentido común, ¿por qué?
Porque cuando uno se pregunta y dice, ¿cómo proteger la dolarización? Creo que el sentido común de cualquier ciudadano dice, bueno, teniendo los dólares acá en casa, porque si los sacamos, corre riesgo propiamente el propio sistema monetario que tenemos en este momento. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo proteger entonces la dolarización? Bueno, Andrés, creo que usted ha hecho la respuesta perfecta. Y justamente en este momento no tenemos tiempo para entrar en explicaciones técnicas muy avanzadas ni muy efectivamente. Que sí las necesita el pueblo ecuatoriano y que es un reto que tenemos para el futuro. Pero en todo caso, hoy yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que centrarse en mirar lo vivencial, lo evidente, lo primario. La dolarización significa que usted no tiene posibilidades de emitir moneda propia. Si no tiene posibilidades de emitir moneda propia, tiene que encontrar los dólares de alguna manera, ¿sí? Y esa forma es trayéndolos de afuera hacia adentro. Pero una vez que cuesta mucho trabajo traerlos de afuera hacia adentro, básicamente con las exportaciones, lo que tiene que procurar es que no se le salgan, ¿sí? Claro. No se Y cuando hablamos de proteger la dolarización, entonces tenemos que hablar de ver qué medidas se toman para facilitar la salida de dinero o de dólares o no facilitar. ¿Cuál es la diferencia fundamental con que tiene que analizarse en este caso? La política, la visión de todo lo que ha significado la Revolución Ciudadana ha sido tomar medidas para que no salgan esos dólares. Mientras que la visión, la política, la toma de decisiones de los gobiernos neoliberales, del gobierno que no ganó las elecciones la vez pasada como fue Moreno. Y digo no ganó las elecciones no porque no haya tenido el voto, sino porque el programa que implementó Moreno no fue el programa por el cual votamos los ecuatorianos. Junto con todos, yo diría que los 15 candidatos de la papeleta, que hoy tenemos una papeleta sábana, ¿no verdad? Esas decisiones han sido desregularizar, es decir, dejar que salga libremente la plata. Ha sido tomar decisiones en donde se privilegió el pago de la deuda externa, que significó sacar la plata. Y no hemos dicho nada respecto al tema del juzgamiento, de si esa plata en ese momento era más necesaria para salvar la vida de los ecuatorianos. Netamente, desde el punto frío de esa suma y resta de cuánta plata se queda en el país, significó una decisión que era sacar. Entonces, a ver, compañeros ecuatorianos, a ver, conciudadanos, a ver, hermanos ecuatorianos. Aquí no se trata de lo que se dice libremente con la boca o se interpreta. Se trata de hechos concretos. ¿Quiénes tomaron decisiones que facilitaron la salida de divisas? Las tomaron los gobiernos neoliberales, el gobierno de Moreno, el gobierno de Nebot, el gobierno de Lasso, el gobierno de todos aquellos que hoy promueven supuestamente y están en esta campaña, que quieren decir que alguien ha dicho de la desdolarización. ¿Quiénes protegieron eso? El gobierno de la Revolución Ciudadana. Permítame hacerle una repregunta y tengo un dato que me parece curioso y particular, María Elsa. ¿Por qué razón? Porque estos candidatos que ahora pululan de la derecha, digamos, que son protectores del capital financiero, por así decirlo, hablan de la inversión extranjera, cacarean sobre bajar los impuestos y esto inmediatamente reactivaría la fuerza laboral. Y repite uno tras otro lo mismo, ¿no? Bajaremos los impuestos. Pero en la práctica lo que hemos visto, y uno de los grandes agoreros de esto de que hay que traer la inversión extranjera fue incluso Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Y me parece curioso porque en la época de pandemia, en el auge, en los meses de junio y julio, de Brasil salieron nada más y nada menos que 11.000 millones de dólares, el equivalente al PIB de Nicaragua. ¿Cómo leer esto, María Elsa? ¿Cómo entender esta salida de divisas que prácticamente termina desfinanciando la economía? Y es algo que incluso puede suceder en el Ecuador. En Ecuador se decía que en mayo, junio salieron aproximadamente 800 y 900 millones de dólares. ¿Cómo leer esto y cómo entenderlo para que la ciudadanía también pueda reflexionar sobre aquello?
A ver, yo creo que esto hay que entenderlo y necesitaríamos mucho tiempo, pero rápidamente hay que entenderlo. Primero, en el significado de que el mundo ya no se maneja en los límites los límites falsos de unas fronteras. Esto tiene connotación de orden universal, yo diría, pero básicamente en este momento constituido por regiones, ¿no? Y evidentemente nosotros estamos en una región muy particular como es el Cono Sur, que tiene mucho que dar, mucha riqueza todavía que otorgar, y que bajo esa supuesto o esa ideología neoliberal sumada a la globalización, lo que implica es que ya la concentración no solamente es a nivel interno de esas pequeñas fronteras, sino que la concentración tiene que salir hacia los centros universales o mundiales de concentración. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que entender, y lo he venido diciendo, que esto, en primer lugar, no es un tema de orden coyuntural. Esto es una estrategia que se viene planteando desde hace mucho tiempo. La lógica de la concentración en pocas manos, de los privilegios en pocas manos, es una estrategia que se viene marcando desde hace mucho tiempo, en donde el principal medio de transmisión, de validación de esta lógica han sido los medios de comunicación, y por eso yo los aplaudo como medios alternativos, y por eso digo que es fundamental el primer paso que hemos ganado al tener medios alternativos importantes. Y segundo, no es coyuntural tampoco. ¿Por qué? Porque realmente, si ustedes se ponen a ver, ya no solamente es analizarlo desde el punto de vista de la estrategia económica, esto tiene que ser analizado desde el punto de vista de una estrategia de sistema social, en donde confluye lo que es la parte económica, la parte política, la parte social y la parte cultural. Y en el plano político, lo que estamos viviendo con el CNE, la forma en que se está manejando esta elección, no es sino exactamente el paralelismo en el plano político de lo que hemos vivido en el plano económico social, claro, y cultural. Estimada Entonces, María, es mucho más profundo. Sí, y nos quedaría todavía un montón de tiempo para seguirlo analizando. Hay que volver a hacer otro programa. Pero hay un punto importante que ya lo topó también Andrés, y creo que es preocupante y debemos de entenderlo todos los ciudadanos y ciudadanas, María Elsa, y es la idea de que prácticamente todos los candidatos hablan y repiten esta propuesta y dicen, vamos a bajar los impuestos. Menos impuestos para tener mayor inversión extranjera, porque hay que apoyar a los empresarios. Tomando en cuenta que la presión fiscal del gobierno fue del 2.3, y en este gobierno, el gobierno de Moreno, de Correa, ¿no? Exactamente, en el gobierno de Correa fue de 2.3 y el de Moreno fue el de 1.5, ya está en el 1.5. Entonces, además de haber bajado la presión fiscal, que para entenderlo todo es justamente los impuestos que se debe pagar al Estado, porque el Estado es obviamente una de sus formas de financiamiento, se quiere seguir bajando los impuestos. ¿Esto es posible? Ya hablando en un tema real, no en un tema de proselitismo político, de decirle a la gente, vamos a bajar los impuestos y vamos a traer más empleo porque vamos a traer más empresarios. Muy aparte de eso, realmente la baja de impuestos, bajar la presión fiscal, es algo que realmente va a reestructurar la economía del país, va a generar más empleo, o simplemente es una propuesta de balcón. Bueno, me hubiera gustado contestarlo desde otra perspectiva, pero dado el tiempo que no tenemos, lo voy a contestar desde la perspectiva realista. No, le prometemos que vamos a hacer otro programa, María Elsa, quédese tranquila. Porque el problema es que esta pregunta tiene que ver justamente con la visión y con la lógica, pero vamos a estructurarlo al final con los resultados. El tema es sencillito, el tema es que están tratando de ocultar realmente de dónde tienen que venir los recursos que tienen que ser incorporados a la economía. Y no es precisamente robándole o quitándole los recursos que necesariamente tiene que tener el Estado. ¿Por qué? Porque lo que están construyendo es a la par el hecho de que supuestamente tenemos un Estado obeso. ¿Sí? Y entonces, como tenemos un Estado obeso, hay que quitarle los recursos para pasárselo al sector privado y que con eso vamos a reactivar. No, no es así. Las economías tienen una función, tienen que sobrellevar una función, y además tienen que ver distintos objetivos. Y hay cosas que tienen que ser financiadas a través del sector público. ¿Sí? Ese gasto social es fundamental dentro de la matriz de la reactivación. La reactivación económica se logra fundamentalmente cuando el sector privado está caído a través del impulso estatal, y si le quita los recursos al impulso estatal, la reactivación no puede surgir. Claro. Adicionalmente, ¿cuál es el tema? El tema es que los recursos
bajo el destino público, lo que hacen es direccionar la reactivación a nivel generalizado. Por ejemplo, se reclaman los programas de crédito, pero no para las grandes empresas, pues, solamente, sino para medianos y pequeños. Si uno lo ve desde la lógica y si le quitamos la posibilidad al Estado de salvaguardar estos sectores, ¿a dónde va a ir la reestructuración? La parte privada solamente va a reactivar las grandes concentraciones. Entonces aquí hay una serie de elementos que hay que analizarlos, pero en el plano fundamental, en el plano ya de los resultados, no es cierto que bajando los impuestos vayamos a tener automáticamente una reactivación. ¿Y por qué? Porque los impuestos lo que significan es la capacidad del Estado de ser parte de esa inversión y de esa una reactivación productiva. Y en el Ecuador, en los últimos años, lo que se ha visto es que hay un motor fundamental que ha reactivado la economía, que es el sector público. ¿A través de qué? A través de las inversiones públicas. Yo no digo que ese sea el mecanismo perfecto. Lo que estoy diciendo es simple y llanamente que si dejamos a la decisión del sector privado con su lógica, entonces lo más probable es que los dineros se sigan saliendo al exterior antes de invertirse en el interior. ¿Sí me explico? Sí, la opción de ellos va a ser no precisamente invertir en Ecuador, sino invertir afuera. Y solamente para darles un ejemplo. En el momento de las decisiones de las reactivaciones y los programas que se hacían, ¿no verdad? Panamá financió proyectos de reactivación a nivel de proyectos agrícolas con 0% de interés. ¿Basado en qué? En que tenía una capacidad de depósitos y de recursos a través de qué? De que eran paraísos fiscales. Y yo le pregunto, los bancos ecuatorianos, los empresarios ecuatorianos, ¿cuál es el paraíso fiscal perfecto para hacer sus depósitos? Panamá. Panamá, claro. Es decir, los recursos de los ecuatorianos sirvieron ¿para qué? Para financiar a Panamá. Se hagan proyectos o se hagan propuestas que tenían costo cero, mientras a nosotros que nos impusieron. Pero si estamos en la lucha, pues con las tarjetas de crédito, que son la base fundamental con que se financian los que no tienen acceso a la banca, que son pequeños emprendedores y que tienen que optar por este tipo de financiamiento comercial, digámoslo así, con tasas altísimas, ¿no? ¿Y qué nos impusieron? Apenas 2 meses de reactivación y ya tenemos que vernos cómo pagamos la tarjeta de crédito. Ya tenemos que ver cómo pagamos los créditos altísimas tasas de interés para los pequeños y microempresarios. Entonces, eso es lo que se tiene que entender. Lo que se tiene que entender es que al bajar esa presión, los más beneficiados van a ser precisamente esas grandes corporaciones que su ideal y su objetivo y su forma de visión no es dejar la plata para la reactivación aquí, sino sacarla. Es decir, es otro mecanismo adicional para apoyar la salida de dineros, la no reactivación, la no tener la posibilidad de recursos de reactivación y lo que es peor, aún más agudizar el problema de la dolarización, porque Marielsa, significaría más todavía, ¿no? Quisiera redundar en algo que me parece que es súper importante, tomando en cuenta, concatenando, digamos, todos estos elementos que tenemos durante estos años de gestión de Lenín Moreno. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ajuste estructural que se dio en materia económica, laboral, el prepago de la deuda, y también algo que han cacareado muchos en plena crisis sanitaria, y también algo que han cacareado muchos actores económicos o pseudoanalistas, que tiene que ver con esto de las reservas económicas, ¿no? Tener un colchoncito de 7.000 millones de dólares en un banco extranjero financiando actividades extranjeras, cuando acá tenemos una crisis económica, social, política sin precedentes. ¿Cómo leer esto a la luz de los hechos y para que también la ciudadanía pueda sacar sus conclusiones, que esto es lo que principalmente le interesa a este programa? A ver, lo primero que hay que entender es que el Ecuador entregó en manos del Fondo Monetario Internacional su política económica. Es decir, el acuerdo firmado por el Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue sustituir las decisiones de política económica que constitucionalmente tienen que estar en manos del Estado. O sea, Martínez no era el decidor.
que era el facilitador para la implementación del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, nosotros estamos bajo una estructura de decisión, bajo los objetivos que plantea el Fondo Monetario Internacional, que como todos sabemos, responden a los objetivos internacionales y de grandes empresas internacionales. Entonces, partamos por ahí. Segundo, la discusión de los fondos o si no tener reservas o todo, no nos vamos a meter porque esto es una discusión amplísima. Yo simplemente vuelvo al plano de la visión o de lo que nos impacta a los ciudadanos normalmente. Yo le pregunto a usted y les pregunto a todos los ecuatorianos, ¿no verdad? ¿Qué es más importante? ¿Tener la capacidad de gestionar en determinado momento ayudas frente a contingencias importantes o tener guardado bajo el colchón para saber si existe una contingencia? Y lo que es peor, esa cantidad de dinero que puedo guardar en el colchón, ¿me va a significar la solución de esa contingencia? Ya estamos viendo, por lo que hemos vivido y por lo que vivimos en las crisis pasadas, que ningún tipo de posibilidades de ese ahorro hubiera podido significar salir adelante en los impactos que tuvimos. Por lo tanto, la decisión más correcta es al contrario, invertir los recursos que se tienen. ¿Para qué? Para fortalecer a la economía, para que cuando vengan los golpes no sean los efectos más duros. Claro. Y lo que hay que entender es que ningún ahorro nos va a solucionar el problema, ¿sí? Por lo tanto, para la compensación o para realmente estar cubiertos, lo que tenemos que hacer es blindar a la economía con acuerdos internacionales de contingencia, cosa que no tuvo el país en estos 4 últimos años. Y eso no quiere decir pagar anticipadamente los deudos. Los tuvo, claro, y que sí los tuvo en el momento del terremoto. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, esas estrategias son importantísimas. ¿Y por qué no se tuvo en estos últimos 4 años? No se tuvo simplemente porque el objetivo no era proteger a los ecuatorianos. El objetivo era privilegiar no solamente a los grupos de interés internos, sino a los grupos de poder internacional a través de los deudores que terminan siendo grupos de poder interno, porque ya vimos en algún momento que la deuda externa pertenecía a ecuatorianos. Claro. Camuflados. Los mismos tenedores. Camuflados de inversionistas extranjeros. Entonces, el problema es amplísimo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tiene como reto la ciudadanía ecuatoriana es sentarse a conocer su historia, a entender bien la historia, a entender bien qué es lo que hemos vivido, a no quedarnos en la superficie. Yo creo que el ecuatoriano hoy se arrepiente de no saber realmente cuál es el meollo del asunto, como dice mi gente. ¿Cuál es el punto central que nos llevó a esto? Estamos con un problemita en la conexión, me parece, con... ¿Ahí nos escuchas, María Elsa? Se nos fue un poquito la señal. Se nos está yendo un poquito. María Elsa, no sé si ella nos escucha. María Elsa, ¿nos escuchas? Mientras tanto, quiero comentarles que le están enviando muchos mensajes a través de nuestro canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Miriam Cecilia Costales dice, lujo de entrevistada. Ahí le escuchamos, María Elsa. Qué lástima, oye, se nos fue la señal porque estábamos muy entretenidos acá, entendiendo el futuro económico y el presente económico del Ecuador. Sí, vamos a ver si es que podemos conectarnos vía telefónica con María Elsa para ver si hay la posibilidad de concluir la entrevista. Le vamos a llamar nuevamente para podernos también despedir. Ahí está, María Elsa. Sí. Ahí sí. Se nos fue. Ahí sí estamos, la última parte no te escuchamos. Bueno, sí, no, decía yo que, bueno, ya perdimos un poco el hilo conductual. Pero decía que una de las mayores responsabilidades que tiene la ciudadanía de cara hacia el futuro es que tiene que sentarse a conocer su historia, a conocer realmente cuáles fueron los hechos que nos motivaron a este momento. En cuanto a las conexiones y las desconexiones y conexiones a internet, pues yo creo que esto ya es un elemento, en mi vida por lo menos y en mis entrevistas es cotidiano que se caiga. Así que nos están hackeando entonces. Te comento que eres la segunda persona que lo dice. Yajaira Urresta, que es candidata por UNES, nos hacía una denuncia frontal aquí en nuestro programa y decía que estaban hackeando sus equipos y que por lo general tenía problemas en las conexiones de sus entrevistas. No sé si María Elsa nos escuchas todavía. Sí, los estoy escuchando. Un saludo especial a Yajaira.
Yajaira, ¿no? Espero que tenga éxitos en esta campaña, porque seguramente así lo hará. Bueno, María Elsa, hemos llegado al final de esta entrevista. Quisiéramos agradecerte por la participación. Nos quedamos también con algunas interrogantes, pero seguramente vamos a reagendar porque la gente así lo pide. Quiere conocer más sobre materia económica, sobre las propuestas y sobre todo sobre estos eufemismos que utilizan algunos candidatos para disfrazarlo de propuestas y que realmente no nos llevan a ningún lugar. Ya lo hemos vivido en los años 90, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tuvo como resultado la expulsión de 3 millones de ecuatorianos del país. La conclusión final, María Elsa, ¿qué hacer frente a estos engaños políticos que circulan en algunos medios de comunicación? Bueno, yo creo que definitivamente la primera decisión no es de tipo de técnica económica, la primera decisión es de corte político, la primera decisión es recuperar las posibilidades de tomar una decisión política más coherente, a sabiendas de que lo que se nos viene en el futuro es importante, que no es de la noche a la mañana, que vamos a necesitar más que 4 años, pero que en todo caso me parece que de las 16 opciones hay una sola que nos ofrece una posibilidad de entrar en una recuperación del país para los ecuatorianos. Así que creo que la primera opción, y que nos corresponde la decisión a todos, es poner un voto afirmativo por la recuperación del país. ¿Esa opción sería? Andrés Arauz. Perfecto. María Elsa, muchas gracias. María Elsa Viteri, nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, siempre felices de tenerte como analista económica, como además una persona que nos explica de una manera con manzanas, sencilla, con manzanas, con papas, con lo que sea que nos tenga que explicar. Con verde. Muy bien, con verde y yuca, dice. Bueno, muchas gracias por eso, y quiero decirles que en todo caso hace mucho tiempo hablar para mis pares, ese tipo de diálogo no me interesa, decidí hablar para mi pueblo. Muchas gracias, María Elsa. Muchísimas gracias, María Elsa, por eso está siempre aquí con nosotros. Gracias a nuestra invitada del día de hoy, que además nos quedamos un montón de temas que seguiremos analizando. Los vamos a abordar. Antes de llegar a 7F, Ecuador por más democracia, antes de este 7 de febrero. Pero ponte pilas porque tenemos información importante para usted, información que debe tomarlo en cuenta para este sufragio del 7 de febrero del 2021. Ponte pilas, Ecuador, ponte pilas. ¡Ponte pilas! Volvemos entonces a este segmento Ponte Pilas, que lamentablemente cierra tu programa 7F Ecuador por más democracia. Ponte pilas, Ecuador. Aquellas personas que estén enfermas o enfermos de coronavirus y no puedan sufragar en las elecciones generales del domingo 7 de febrero del 2021 no serán multados con $40, equivalente al 10% del salario básico, si presentan certificado médico, dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No voy a decir el nombre. Siga, por favor, Carlos. Para no ser sancionados es obligatorio que los pacientes presenten el certificado médico del Sistema Nacional de Salud Pública o Privado que confirme el resultado de la prueba COVID-19 que dio positivo. La directora del CNE, que no quiere nombrar, señor Andrés, la presidenta, se refirió al Código de la Democracia en su artículo 292, donde establece que están exentos de multa quienes no puedan votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados, con el certificado de un médico del Sistema de Salud Público o Privado. Efectivamente, esta funcionaria que todos conocemos y que encabeza el Consejo Nacional Electoral dijo: tendrán que guardar la prueba que evidencie que la persona ha dado positivo. Es un documento importante para tener la justificación y evitar la multa, aseguró la funcionaria. Incluso en el mismo artículo 292 establece que los miembros de las juntas receptoras del voto que no cumplan su tarea serán multados con $60, equivalente al 15% del salario básico. Asimismo, no cancelarán ese valor quienes entreguen el certificado por COVID-19 o de otra dolencia comprobada. Así que ténganlo en cuenta. Si usted es paciente, y esta era una de las grandes interrogantes que tenían muchas personas que nos habían hecho a través de la parrilla de Pichincha Universal, de qué pasaba si hay algún paciente de COVID-19. Me voy, Carlitos, nos vamos entonces. Muchas gracias a Carlitos Minango en los controles, Cristian Maile en la transmisión, al doctor Acosta y a todo el equipo de Pichincha Comunicaciones. Por favor, recuerden, no coman cuento, ustedes tienen las conclusiones. Chau. Mañana abiertos los micrófonos para